Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contar con Pablo Dreisig en esta sección nueva que empezamos la semana anterior llamada El Anaquel, libros de filosofía judía. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, querido Jorge? ¿Cómo estás? Bueno, ya saben, en esta nueva sección pues vamos a hablar de un libro en cada ocasión. No van en orden cronológico, aunque también la vez anterior y también en esta estamos hablando de libros históricos, en este caso, Diálogos de Amor de León Hebreo, ¿no? Sí, sí, Jorge, es un libro muy particular, es el segundo que colocamos en el anaquel de esta biblioteca imaginaria de pensamiento judío, de filosofía judía. Digo que es un libro muy particular y casi te diría que si tuviese incluso que elegir entre 10 libros de filosofía judía o de pensamiento judío, estaría dentro de este dominio, dentro de este universo, los diálogos de amor de León Hebreo. Antes de entrar a hablar del libro en sí como objeto, eh, hablar de la relevancia del libro y por qué el libro llama tanto nuestra atención y por qué nos interesa ahora echar luz sobre él. Primero que es un libro bellísimo, es un libro renacentista. Se supone que fue redactado en el 1502. No solo pertenece al patrimonio de la historia del pensamiento judío, sino y sobre todo al pensamiento, al patrimonio o al acervo del pensamiento de la humanidad. Es uno de los grandes textos renacentistas, junto con, no sé, de la dignidad del hombre de Ficino, la Mirándola, perdón, los textos de Ficino, de Marsilio Ficino, los textos de Giordano Bruno. Eh, También de algún modo pertenece al acervo de la literatura judía o del pensamiento judío, en cuanto que precisamente por un lado son diálogos y por otro lado el tema es el amor, pero es el amor en una buena tradición neoplatónica, que en el caso particular en general de los filósofos judíos medievales y renacentistas, como dice Menéndez Pelayo, hay una armonía entre el neoplatonismo y la herencia aristotélica que venía también de los pensadores judíos y árabes medievales. Pensemos que de alguna manera León Hebreo está recibiendo toda la herencia, como decía, neoplatónica para que se entienda también en el sentido de entender el conocimiento como vinculado profundamente con una operación erótica. El eros de la filosofía es el amor a la filosofía, pero sobre todo es amor. Es el eros platónico que nos conduce, ahora vamos a hablar de esto en la obra, nos conduce al anhelo del conocimiento. Nunca es posesión del conocimiento, sino anhelo, aspiración, tender hacia. Ese es el amor. Es una inclinación, una tensión, una dirección hacia. Y esa herencia del conocimiento erótico, o sea, no el conocimiento del eros, sino el conocimiento como erótico, como una operación erótica, la vamos a encontrar luego también en Spinoza, y no es casual que en la biblioteca de Spinoza, por supuesto, aparezca los diálogos de amor de León Hebreo, ¿no? Que formaba parte de la biblioteca de Spinoza, porque toda la cuestión del amor como, como categoría unitiva entre lo divino y lo mundano, entre el cielo y la tierra, aquello que los griegos llamaban el hierogamos, es decir, las bodas entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, entre el mundo sublunar y el mundo superior.
todo esto es una constante en el acervo literario y filosófico judío. De hecho, el término conocer y amar en hebreo pertenecen a un mismo campo semántico, y esta cercanía de conocer y amar, no solo que es típicamente bíblica, es explotada luego, en el buen sentido de explotada, en casi todo el pensamiento judío del 480, del 1600, y también explica la fuerte impronta platónica, la fuerte afinidad más que impronta, la fuerte afinidad que hubo siempre entre el pensamiento platónico por esto de erótico, por esto que aparece en el Fedón, que aparece en el banquete, y el pensamiento judío. Es decir, ahí hay un buen encuentro, un encuentro muy fructífero. Bueno, dicho esto, la importancia que tuvo este texto, la importancia que tuvo para un género particular, que eran las reflexiones sobre el amor, ni que decir que este texto aparece citado por Cervantes en el Don Quijote. Bueno, la huella de este texto es vastísima, la impronta, la huella que ha dejado. Y por el otro lado, como texto en sí mismo, que hay que decir que hay una serie hoy es objeto de investigación, de discusión, hay estudiosos contemporáneos que se dedican a discutir su obra, incluso más allá del aspecto filológico y más allá de los análisis más filológicos, estructuralistas, semiológicos de la obra, hay toda una herencia de esta obra sobre la reflexión misma del amor que lo vincula a Jacques Lacan, por ejemplo. Hay en este diálogo que plantea el libro está estructurado todo él como un diálogo entre Sofía y Filón. Estos son los dos personajes, que ya en el nombre de los personajes hay alusiones filosóficas en Sofía, la sabiduría, Filón de Alejandría. Ahí se cruza el judaísmo y este quiasmo, esta imbricación entre lo judío y la herencia griega, ya aparece en los dos personajes, en Filón y Sofía, el amante y la amada, aquello que los griegos llamaban el erastés y el erómanos. Bien, dicho esto sobre la relevancia, en principio habría mucho más que decir, pero en principio esto sobre la relevancia del texto, vamos a hablar un poco de, como siempre trato de hacer, de hablar del objeto, porque esto es un programa no solo de filosofía, de pensamiento judío, sino de objetos, de anaqueles, de libros, de biblioteca. Entonces lo primero que hay que decir es que León Hebreo, tal el autor, hasta donde sabemos se llamaba Yudá Abravanel. Nació en Lisboa en el 1460, más o menos, no es segura la fecha, entre 1460 y 1470, y su padre fue Isaac Abravanel, el gran comentarista bíblico. El padre aparte tuvo una vida política muy agitada, se lo acusó de haber conspirado contra el rey Juan II de Portugal a favor del duque de Braganza, por lo cual tuvo que huir, fue a Sevilla, se ocupó de ser tesorero de algunos funcionarios públicos, sufrió el edicto de expulsión de España. El rey Fernando en ese momento intentó conservarlo, al padre hablo, a Isaac. Bien, son esas tribulaciones clásicas de esa generación. Y como digo, su hijo, Yudá Abravanel, entonces, nacido en Lisboa, sin embargo, hablamos de Ficino, hablamos de Pico de la Mirandola, hablamos de Giordano Bruno. Efectivamente, León Hebreo o Yudá Abravanel floreció, desarrolló su obra en Italia
entre Nápoles y Venecia. Federico II lo convocó a Nápoles, al reino, creo que era el reino de las dos Sicilias, ¿no? En esa época, si no me equivoco. Y luego también Venecia. Se supone, se cree que en Venecia redactó esta obra, pero lo cierto es que esta obra recoge todo el espíritu, es como un precipitado, una destilación de lo mejor del humanismo, quizás como diría George Steiner, por el carácter extraterritorial del propio personaje, pudo captar lo mejor del humanismo, hasta tuvo recepción en un movimiento que fue de alguna manera opuesto al humanismo, que fue el barroco español, o el barroco. Es decir, que pudo captar diferentes y ni que hablar de la herencia de Maimónides, ¿no? Sobre todo en estas ideas del macrocosmos, el microcosmos, el mundo sublunar, el eros, el amor a la filosofía como eros. Es una obra que tiene tanto del banquete de Platón como de la herencia aristotélica de Maimónides, como de también la influencia de el auge de la cábala cristiana en Italia, ¿no? También hay que decir, y esto es muy interesante, que por la censura inquisitorial, y esto es entre gracioso y un poco patético, hubo inserciones falsas acerca de la conversión de León Hebreo al cristianismo, para lo cual en diferentes ediciones publicadas en la época se lo colocaba a San Juan Bautista entre las menciones que hacía León Hebreo en Diálogos de Amor de los sabios de la época, y algunas alusiones a Jesús, que las ediciones actuales realmente la han quitado porque se ha convenido que fueron inserciones posteriores. Habría que hablar muchísimo de esta obra, creo que ya dijimos algunas cosas que nos interesan a nosotros, pero también, como en esta sección siempre hablamos del objeto. Hay dos ediciones que yo recomiendo. Hay una edición que, primero voy a comenzar por la primera edición, disponible hasta donde sé en español, que es la de Espasa Calpe, ¿no? La querida Espasa Calpe, editada en Buenos Aires en 1947, y lo que tiene de interesante, podríamos colocar estas tres versiones en nuestro anaquel de la biblioteca. Lo que tiene interesante, voy a decir pros y contras de esta versión, lo que tiene interesante es que la traducción es del famoso Inca Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, ganó 1539, Nueva Castilla, y falleció en Córdoba, en España también. Uno de los historiadores más importantes y escritores más importantes de la época, más valiosos, descendiente de los incas, tenía entre su ascendencia inca, llamado el primer mestizo biológico y espiritual de América, ¿no? Una figura intelectual que habría que homenajear y que alguna vez tendremos que hablar. También muy vinculado al libro del que hablamos en la emisión anterior, el libro de Menasé Ben Israel, que toma testimonios del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Estamos en una misma familia con la emisión anterior de Menasé Ben Israel. Entonces, lo que tiene interesante esta primera edición, quizás para coleccionistas, es que la traducción es de el Inca Garcilaso de la Vega. La otra traducción, que es la que yo tengo, ¿no? Es, y que quiero mucho, es la de Tecnos, la editorial Tecnos, y voy a decir por qué estimo mucho también esta versión. Editada en Madrid en el 86,
Y la traducción es de David Romano. David Romano fue, y por esto me interesa mucho también esta traducción, fue un gran erudito, un discípulo, un filólogo, un especialista en filología semítica de la Universidad de Barcelona, aunque creo que él había nacido en Estambul, discípulo de Emilias Vallicrosa, o sea, de toda una generación eh, de estudiosos y filólogos semíticos importantísima. Y creo que él falleció, David Romano, en el 2001. Esta edición es muy interesante porque tiene una gran introducción y notas de Andrés Soria Olmedo, que son extraordinarias. Y cuando uno tiene en sus manos un libro de este calibre, como Los diálogos de amor de León Hebreo, un clásico, siempre es recomendable tener una edición muy bien anotada. Además de una buena traducción, muy bien anotada y con una buena introducción. Y entonces siempre son recomendables las ediciones, no sé, de Hiperión, de Cátedra, hay otras, no quiero ser injusto, o las ediciones universitarias como las que vamos a hablar como la tercera edición. Entonces esta edición de Tecnos yo también la recomiendo mucho. Y finalmente una edición más, que es una traducción de Carlos Mazo, pero que tiene también una excelente introducción y notas de un gran catedrático y estudioso, José María Reyes Cano, que yo creo que él viene más de la literatura, si no me equivoco, que de la filosofía. Está editada por Ediciones Universitarias PPU de Barcelona en 1986. Y también es una edición que yo recomiendo mucho. O sea, tenemos dos muy buenas ediciones anotadas y una buena edición para coleccionistas que tiene más un valor para aquellos que realmente quieren conformar una biblioteca de pensamiento judío. También recomiendo la de Spasacalpe. Me parece, por último, muy interesante destacar la belleza del texto en forma de diálogo y las muy contemporáneas reflexiones acerca, por ejemplo, de la diferencia del amor y el deseo que propone el texto. Voy a ver, lo tengo frente a mí el texto y estoy con unas dificultades de ver de cerca propias de la edad seguramente. Así que mis gafas para ver de cerca no me permiten ver de cerca, así que directamente voy a quitarme las gafas y acercar mi testa sobre el libro y leo la definición de amor en la página 12 de la edición de Tecnos, traducción de David Romano, que es la que estoy manejando ahora. Y así define el amor León Hebreo en el diálogo entre Filón, el amante y maestro, y Sofía, la amada y discípula. Dice, el amor es un afecto voluntario de gozar con unión la cosa que hemos de considerar buena. Y aquí en esta frase maravillosa, en esta frase que compendia, que de alguna manera, para seguir la metáfora del propio texto, tiene el carácter de unir categorías, fíjense, tanto del disfrute, del goce, de la fruición, del goce, como de una reflexión acerca de lo bueno. Y esta idea platónica espinociana de articular goce y bien, ¿no? Disfrute y el bien, Agatón, es una de las características de toda una tradición, como decía antes, que va del texto bíblico del Tanaj
hasta Spinoza y que pertenece al núcleo duro para mí del pensamiento judío. Hasta incluiría aquí a Leo Strauss. Bueno, sin duda una herencia muy perdurable y que muy recomendada la lectura de estos diálogos de amor de León Hebreo. No sé si quieres agregarnos algo más, Pablo. No, yo diría que con esto tenemos que, no sé qué opinas tú, Jorge, tenemos un perfil del libro bastante acabado y vaya nuestra más calurosa recomendación. Pues con esta recomendación nos despedimos de este anaquel, poniendo este segundo libro en la estantería y esperamos volver a contar contigo la semana que viene para seguir añadiendo conocimientos y sabiduría a los que ya estamos acumulando. Muchas gracias, Pablo Dreisig. Gracias a ti, querido Jorge.